nombre es Cristina Moloche García, estudiante de la carrera de Administración. Me encuentro cursando el primer ciclo. Buenos días, mi nombre es María José Molina Arreaga, soy estudiante de la carrera de Administración y el día de hoy vamos a realizar una entrevista para el curso de Vocación y Misión. El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar al magíster José Luis Castillo. Buenos días, buenos días. Les comentamos que esta entrevista tiene como objetivo conocer cuáles son las características del perfil de un administrador, Explicar el por qué estudiar esta carrera. indagar sobre la importancia de la administración en la sociedad. Bueno, antes de comenzar, coméntenos qué expectativas tiene acerca de esta entrevista. Bueno, gracias por la invitación y bueno, espero que la respuesta que le vaya a dar a sus preguntas les ayude no solamente en cumplir la tarea, sino que a entender un poco más la carrera. Y bueno, estaría satisfecho con contribuirles de esa manera. Gracias. Entonces, comencemos con la ronda de preguntas. La primera pregunta, profesor. ¿Qué le motivó a estudiar administración? Ya. Yo inicialmente no pensé en la carrera de administración. Yo inicialmente estudié la carrera de educación. Y entonces cuando estaba estudiando educación, luego me comprometí laboralmente. Y cuando estaba ya trabajando en educación, como profesor, empecé a distanciarme un poco del ejercicio propio de la docencia, es decir, de enseñar, y empecé a asumir, digamos, responsabilidades directivas. Y es ahí donde me doy cuenta que se requiere mayor capacidad, mayor profesionalismo para dirigir, para gestionar. Y entonces ahí me empecé a fijar en la administración y me puse a estudiar administración y ya me dediqué a la administración. Entonces, no es que yo desde chiquito quería ser administrador, ya en el camino nos encontramos con la administración. Entonces, ¿con qué palabras usted definiría administración? Gestión eficiente. Profesor, ¿podría hablarnos de usted a nivel profesional? Ya, algo así como una breve historia. Ya, como decía, yo, digamos, con la administración me encuentro en el camino del ejercicio laboral. Y en ese proceso, claro, siempre estaba mi perspectiva de capacitarme para poder tener un cumplimiento mejor dentro de mis responsabilidades laborales. Pero claro, ya estudiando administración, uno tiene un panorama más amplio de lo que es la gestión y entonces ya no vi solamente lo que es la gestión educativa, sino también me metí un poco al mundo empresarial, a las finanzas, ¿no? Pero claro, más diverso. Y bueno, siempre yo he estado vinculado laboralmente a la gestión educativa, pero he tenido incursiones también. Un tiempo estuve manejando finanzas, un poco el tema de comprar operativos, inversiones en bolsa, y básicamente el manejo de commodities. También en el plano empresarial estuve asesorando unas empresas, unas chicas, y bueno, hice trabajo también. No me vinculé laboralmente de forma estable, fija, con una empresa, digamos, más o menos grande, pero sí trabajé desde afuera, ¿no? Hice varios proyectos Sí. Y a lo largo de su tiempo en la universidad, ¿cuál considera que fue el momento más difícil al estudiar administración? A ver, ¿como estudiante? Como estudiante. Como estudiante, ¿qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil como estudiante fue el curso de costos, contabilidad de costos, sí, y el curso de inversiones que, bueno, lo que pasa es que el profe era exigente, el profe explicaba una vez, y no la chapaste, ya te expliqué. Ya te la
Sí, entonces, por ejemplo, ese curso no se podía faltar, no podías pestañear, ¿no? Pero el curso de contabilidad de costos sí era muy minucioso y había que sacarle el costo a cada cosita, era enredado. Sí. ¿Y qué habilidad te gustó desarrollar más? A ver, dentro de las habilidades blandas, particularmente a mí me ha costado más de repente hacer trabajo en equipo, en la medida en que yo puedo tener un corte más directivo, pero por parte de mi personalidad siempre he sido más reservado y entonces yo he sido siempre el animador, el que ordena a la gente y les motiva, ¿no? Yo era un tanto más reservado, entonces cuando uno asume cargos directivos tiene esa necesidad de conversar con las personas y preguntarle por su vida personal, y entonces para mí eso era medio raro, porque cada quien vive su vida y yo ¿qué hago metiéndome en la vida de los demás? Y ahora que hablamos de las habilidades, ¿usted qué considera la habilidad más importante en un administrador? Yo creo que hay dos elementos. Uno, que el administrador no puede no puede quedarse con la actividad cotidiana concreta de la organización, ¿no? Tiene que ver sobre todo la perspectiva de esa organización. Es decir, esa organización tiene que siempre estar mirando a largo plazo. Y eso implica una habilidad conceptual que es muy necesaria, porque si no, la organización puede existir, pero siempre haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, si lo queremos ver ya de manera diferente, desarrollada, tiene que ser, el administrador tiene que tener un dominio de habilidades conceptuales, pero a la vez, en el día a día, trabaja con personas, y entonces tienes que tener el dominio de habilidades blandas, ¿no? Entonces, esa combinación es el que hace pues, que el administrador pueda dirigir bien una organización y dirigirla a futuro, ¿no? Si no tienes las conceptuales, posiblemente la dirijas, pero siempre haciendo lo mismo. Todas se complementan, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro. Profesor, ¿y usted cuando terminó su carrera, es tan difícil salir al campo laboral? Yo terminé la carrera y ya estaba trabajando. Wow. Sí, entonces, no. A mí, yo, cuando ya estaba trabajando, o sea, en el campo de la administración, cuando ya estaba trabajando, empecé a estudiar administración. Entonces, no. En mi primera carrera, sí, pues no, cuando estudié educación, claro, yo estudié educación y estudiando, empecé como de casualidad, empezar a trabajar en educación, que no me era urgente, pero bueno, me metí casi por curiosidad y ahí me quedé. ¿Y qué tan importante considera la relación entre gerentes y empleados? Ya, esa relación es importante y esa relación tiene que tener también, digamos, parámetros, ¿no? Porque hay una relación formal, que es, digamos así, de jefe a subordinado, pero más allá de eso hay una relación humana, y entonces siempre hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque tampoco es que somos amigos, así. Sí, podemos tener confianza, pero tiene sus límites, ¿no? También incluye una relación, por ejemplo, de subordinación, ¿no? De jerarquías, y entonces hay que saber manejar esos dos elementos. Ahora que estamos hablando acerca del administrador y gerente, ¿considera que es lo mismo ser administrador y gerente? Un gerente es un administrador, pero todo administrador no es gerente, ¿no? Entonces, el administrador, digamos, formalmente, un administrador puede desarrollar sus actividades en los diferentes niveles de una organización, ¿no? Puede ser un supervisor, puede ser un asistente, puede ser el gerente. Entonces, como administrador está preparado para trabajar en cualquier nivel. Y como gerente sí ve, digamos, desde la cuestión más general, ¿no? Y las decisiones más importantes. Y entonces, por ejemplo, hay empresas
que el gerente no es un administrador de profesión, ¿no? Entonces, de repente es un ingeniero, o es un médico, o es un abogado, pero se capacita en administración. O sea, no puede ser que, bueno, en realidad sí puede ser, ¿no? Nadie le prohíbe, pero para que haga una labor eficiente necesita conocer elementos de la administración. Y entonces, en una clínica, de repente el gerente general es un médico, pero ese médico necesita conocer cómo se gestiona o un negocio. Y entonces necesita. Hay como que la administración como ciencia y como arte, ¿verdad? Sí, también porque hay profesionales que no han estudiado administración, científicamente no están preparados como administradores, pero tienen esos elementos, ¿no? O sea, a veces dicen un no sé qué, ¿no? Y entonces gestionan, pero eso tiene también sus límites, ¿no? Y entonces por eso es que normalmente un gerente que no sea un administrador siempre se capacita en administración. Y bueno, hay diversos cursos y programas para capacitar a gerentes. Siempre hay cosas que hablan acerca de la carrera de administración. Y usted como administrador, ¿considera que ser administrador es solo trabajar en oficina? No. Ser administrador implica trabajo de oficina, sí, pero implica también un trabajo de campo, y en realidad esa proporción, digamos, entre campo y oficina depende bastante de la industria en la cual uno está laborando, ¿no? De repente, si es un estudio de abogados, posiblemente implique más oficina que campo, ¿no? Pero si yo estoy administrando, no sé, pues un servicio, no sé, por una clínica, implica que yo esté metido en la clínica, conozca la clínica, ¿no? Cómo se atiende, cómo percibir cómo están los pacientes esperando ahí en la sala su turno, en fin. Entonces, dependiendo del tipo de industria donde uno trabaja, puede haber más campo que oficina o más oficina que campo, ¿no? Entonces, eso es variable. Y hoy en día vemos que hay personas que mueven masas, ¿no? Hay personas que mueven tanto a grupos pequeños como a grupos grandes, y hablamos de los líderes. Para usted, ¿qué significa ser líder? Bien, ser líder, en principio, representa esa capacidad que tiene uno para movilizar a los demás, ¿no? Para convencerlos de algo, para animarlos, hacer que hagan algo, ¿no? En la administración, ser líder implica también eso, porque hay que, como máximo, sobre todo si uno es gerente, o incluso no siendo gerente, pero siempre tienes algún nivel, algún cargo, si trabajas con alguien. Entonces a ese alguien o a esas personas con quien tú trabajas tienes que motivarlas, tienes que orientarlas. Ya, pero también no puede quedar solamente en el plano de la motivación, ¿no? Entonces un líder tiene que demostrar también, digamos, capacidad de entendimiento y de producción, ¿no? Entonces un líder también tiene que producir, no solamente incentivar, ¿no? Entonces, ¿qué produce un administrador líder? Bueno, dependiendo del nivel en que está, ¿no? Si está como gerencia general, por ejemplo, produce proyectos, produce visión, ¿no? Y si es un administrador que está más cercano a la planta, más operativo, de repente produce mejoras en los ratios concretos, ¿no? de su área. Sí. Profesor, ¿y usted se considera un líder? Es difícil, a veces uno describirse a sí mismo, y entonces, bueno, formalmente por lo menos soy un líder. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo impulsaría en una empresa? Ya, el tipo de liderazgo que debería desarrollarse en todo lugar es el liderazgo, digamos, de tipo democrático, ¿no? Porque claro, este liderazgo implica que el líder domine también, digamos, estrategias y esté dispuesto a una relación democrática, porque es más fácil una relación autoritaria, ¿no? Pero depende también de los subordinados, si es que están preparados también para una relación democrática, porque si uno plantea una relación democrática, digamos, desde el líder, los subordinados más bien entienden que esa relación democrática es una flexibilidad o más bien un espacio para sacarle provecho, entonces tampoco vale. Claro. Usted hace un momento mencionó acerca del liderazgo democrático, ¿verdad?
Pero también existen otros tipos de liderazgo. ¿Y usted qué opina del liderazgo transformador? Ya, claro, este es un tipo de liderazgo que últimamente, en las décadas, se viene escuchando también bastante y que busca trascender en las personas, ¿no? Es decir, que busca que las personas sientan los elementos de motivación dentro de sí mismos. Y entonces eso tiene como resultado, digamos, un efecto más fuerte, mayor, porque tú haces algo no porque le tienes que agradar a alguien, no porque tienes que cumplir con algo, ¿no? O sea, por algo externo, sino es tu convicción, ¿no? Y eso es, digamos, una situación mucho más favorable de cara pues, a la tarea, a la acción que se vaya a emprender. Para usted, ¿qué diferencia hay entre ser líder, mentor y coach? Ya, el líder, bueno, de hecho, es la persona que tiene esa capacidad y ejerce esa capacidad de motivar, de movilizar, ¿no? El mentor y el coach, más bien, es una persona que seguramente tiene rasgos de liderazgo también, pero se encargan sobre todo de orientar, aconsejar a personas, sobre todo que van a ejercer cargos, responsabilidades o liderazgos, ¿no? Y entonces un coach, por ejemplo, un mentor, podría ser que no sea un líder reconocido, no ejerza liderazgo en el grupo, pero sí conoce de herramientas, de técnicas o de información que pueda permitir a un líder consolidarse y bueno, desarrollar sus capacidades, sus habilidades o superar sus limitaciones que tiene también, ¿no? Y ahora viene la pregunta de ¿un líder nace o se hace? Esta es una discusión antigua, ¿no? Que nace o se hace, pero ya en las últimas, digamos, décadas, ya esta discusión queda un poco en el recuerdo, porque ya hay diferentes, digamos, experiencias, diferentes casos de que el liderazgo se construye, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya algunos elementos que son innatos, ¿no? Que uno tiene ya, digamos, de nacimiento, y que más bien el liderazgo se trata de explotar eso que tú tienes, ¿no? Entonces no es que alguien haya nacido para líder y va a ser líder, bueno, puede llegar a serlo, si es que desarrolla esas habilidades, esas capacidades que trae de nacimiento y que además las va a potenciar, las va a desarrollar, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, no ha sido líder un buen tiempo y luego se desarrolló como líder, y entonces se hizo líder en el camino, y eso digamos, corrobora pues que el liderazgo también se construye y se desarrolla. ¿Y usted qué opina acerca de la universalidad en la administración? Ya, este es un tema también muy importante porque a veces hay esta cuestión de ¿debo especializarme o debo procurar, digamos, una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, de la administración? Y entonces, cuando uno ejerce la administración, uno va a encontrar con áreas, campos, digamos, puestos laborales donde se te demanda una gran especialización. Pero también hay áreas, hay puestos que demandan más bien que tengas un conocimiento general. Y entonces, digamos, en un sentido más común, dentro de una organización, las áreas especializadas demandan un administrador especializado. De repente la gerencia de finanzas demanda que el administrador que trabaja ahí se haya especializado en finanzas. Pero si yo voy a estar en un puesto que no es especializado, sino tiene una responsabilidad mayor sobre toda la organización, yo necesito una visión más general. Por eso es que, por lo general, pues, en el proceso formativo de un administrador, tiene que tener la especialización, pero no puede dejar de ver, digamos, la organización en su conjunto, ¿no? Y sabemos que existen diferentes tipos de motivación, ¿verdad? O diferentes teorías de motivación. Y una de ellas es la teoría X-Code. ¿Usted utilizó esa teoría? ¿Cómo lo hizo? La X de Y, ¿no? Ya. Claro. Y.
Sí, en realidad la teoría de la motivación en términos de estos planteamientos tiene que ver en cómo haces que la gente haga las cosas. Y entonces, claro, hay personas que en realidad necesitan un refuerzo, necesitan que tú les colabores, que tú les orientes, y entonces con ellos es más o menos un poco más fácil trabajar, y entonces ya tu preocupación no es tanto si lo hará o no lo hará, sino más bien qué necesita para que lo haga mucho mejor, ¿no? Y entonces por ahí va la motivación. Y sí, yo he trabajado con personas en las cuales yo me sentía hasta cómodo porque sabía que lo iban a hacer, incluso iban a tener una alta capacidad para hacerlo, ¿no? Y he tenido también, digamos, he trabajado con personas con las cuales más bien mi actitud sí era de mayor alerta, porque yo no tenía la seguridad, la confianza de que iban a hacer las cosas. Entonces hasta tenía que ser una vigilante, ¿no? Ya lo hiciste, ¿cómo va? Y bueno, es una situación también incómoda, ¿no? Pero hay situaciones que meritan esa actitud. Y desde su perspectiva clásica, ¿qué teoría considera más importante? A ver, la teoría, ¿a qué teoría? Desde su perspectiva clásica. Desde la perspectiva clásica. A ver, desde la perspectiva clásica, ¿qué es lo más importante? Bueno, los clásicos han tenido dos miradas que son importantes. Una, que es fijarse en la actividad de producción. Y eso es muy importante porque es, sobre todo en la industria, es, digamos, el corazón, el motor, ¿no? Es el elemento clave de la producción. Y los clásicos se fijan bastante en la producción. Y eso es muy bueno. Porque también los clásicos se han fijado en la organización, ¿no? En la estructura orgánica, en cómo se establecen las relaciones dentro de la organización. Y eso también es clave porque un elemento, por ejemplo, que llevó a tener mayor preocupación es esta, fue en la crisis de 1929, donde, claro, las empresas se dedicaron a producir, y ese era su núcleo, pero luego no había venta, ¿no? Se sobreestoquearon los almacenes, y entonces se dieron cuenta que en realidad uno no puede fijarse únicamente en la producción, ¿no? Tiene que ver mucho más cosas, ¿no? Claro, y ahora que hablamos acerca de las empresas, ¿es valioso identificar estrategias dentro de una empresa? Sí, las estrategias tienen que guiar las acciones, tienen que marcar las acciones, pero cuando uno fija unas estrategias, tiene que hacerlo partiendo de los objetivos o de una visión que tenga la empresa hacia adelante. Es decir, yo no puedo plantearme estrategias solas, sino tienen que ser estrategias para lograr algo, ¿no? Y ese algo es mi objetivo, es mi misión, que puede estar formalizado, documentado en un plan, o puede estar sobreentendido, ¿no? Pero tiene que haber un algo que yo quiero lograr, y entonces ahí funcionan las estrategias. Porque una estrategia suelta, no, yo puedo, claro, sí, si no puedo tener dos estrategias contradictorias. En la administración hay diferentes áreas donde uno se puede desarrollar. ¿Usted en cuál considera que se ha desarrollado más? ¿Qué es eso? ¿Qué área se desarrolla más? ¿Qué área se desarrolla más? Yo, a ver, hablando de áreas, podríamos decir como especialidades, ¿no? Ya, finanzas, marketing, planeamiento, recursos humanos. Yo he trabajado en planeamiento, he trabajado en parte de finanzas y he trabajado también ya no en un nivel especializado, sino un nivel, digamos, de gerencia general. Entonces, cuando he estado en un nivel más directivo, sí he visto todo, ¿no? Y cuando he estado en un nivel no directivo, en un área más especializada, he trabajado en planeamiento, trabajaba en finanzas, y entonces dentro de ellos donde he trabajado más es en planeamiento.
Recursos humanos, conozco algo, pero nunca he trabajado así estrictamente en recursos humanos o en marketing. Yo me he metido a discutir bastante. A mí me ha gustado, por ejemplo, pelearme con los de marketing, pero no he trabajado, yo por ejemplo no he tenido mi cargo en la agencia de marketing, nunca. Pero desde una posición directiva sí he discutido bastante con los de marketing o con los de conta, por ejemplo. ¿Y qué competencias se debe desarrollar para poder nosotros fortalecernos en estas áreas que usted menciona? Ya, claro, uno tiene que ver sus propias, de repente, preferencias o facilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el planeamiento demanda que tú tengas sobre todo visión futuro, o sea, te sea fácil ver, digamos, tu realidad, tu contexto, ver el mercado y proyectarlo, ¿no? Entonces hay personas que de repente tienen mayor facilidad para eso. En recursos humanos hay que tener la capacidad de poder entender a las personas y relacionarte con las personas, pero al mismo tiempo preocuparte en que esa persona no solamente esté bien, esté cómoda, sino que sea productiva, ¿no? Entonces tiene algo de psicólogo y algo de ingeniero ahí en recursos humanos, ¿no? Y hay dos perfiles. Y el de marketing, por ejemplo, demanda bastante creatividad. Bastante creatividad. Entonces uno a veces ve por ahí dónde va, ¿no? O por ejemplo, si te vas a meter a finanzas, tienes que tener capacidades de cálculo, habilidad de cálculo, ¿no? Y entonces si yo no tengo habilidades de cálculo, seguramente que me quiera meter a finanzas, no va a ser muy bien. Chicos, anoten lo que nos está mencionando, que es muy importante antes de tomar esa carrera. A veces sí, claro, porque si no te va a costar mucho más, si no, por ejemplo, el marketing, si tú no eres creativo, te va a costar mucho más, ¿verdad? Sí. Claro que en marketing hacen también una distinción, ¿no? O sea, hay un marketing que suele llamarse marketing estratégico y que tiene que ver con esta capacidad y esta innovación de entender el mercado y, por ejemplo, ver qué productos van a ser los Más sofisticados. claro, los que analizan el estudio de mercado, los que proyectan el estudio de mercado, o sea, cómo la vamos a romper, ¿no? ¿Qué va a querer la gente en unos años? Y hay otros que dentro del marketing no se dedican tanto a esta situación de ver el futuro, sino de ver el mercado actualmente y cómo vendo ahorita. Y eso demanda también otras habilidades, ¿no? Los vendedores, ¿no? Que desarrollan estrategias de ventas y te aseguran la venta ahorita. Entonces ellos no están preocupados en de acá 2 años, en 3 años, cómo va a ser el mercado, sino cómo vendo ahorita, ¿no? Y entonces tienen también esa habilidad, ¿no? Y ahora que hemos hablado acerca de sus cargos, usted nos comentó que su mayor cargo ha sido el gerente, ¿verdad? Sí. ¿Gerente de la empresa de qué se trata? Ya. Yo he tenido este cargo dentro de la gestión educativa, en educación. Digamos, en industrias que no son la educativa, no he tenido cargos. En el rubro de educación sí, porque ya tengo no sé cuántos años tengo en educación, 22 años. Toda una trayectoria. Sí. ¿Y alguna vez usted tuvo la responsabilidad de tomar una decisión sumamente importante dentro de este cargo? Sí. Decisiones claves. Sí, a ver, que yo recuerde. Una, ponerle cierto freno al entusiasmo de, digamos, de áreas que se proyectan, y entonces habían avanzado proyectos que eran más resultado de un entusiasmo que de un análisis más objetivo de, digamos, de la dinámica del mercado, de las posibilidades del mercado, y entonces frenarlo cuando está ya casi en ejecución no es agradable sobre todo para los que están comprometidos ahí, ¿no? Pero tenía que hacer porque no tenía mucho futuro. Otra decisión importante dentro de la gestión educativa fue, por ejemplo, cuando logramos identificar que
como la organización económicamente iba muy bien, cada año iba mejor, 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 entonces ese ir mejor se entendió y se decidió que ese proceso de crecimiento debería también percibirse a nivel del personal. Y entonces cada año se establecían nuevos beneficios, ¿no? Y sobre todo en términos salariales. Pero todo crecimiento tiene su límite. Y entonces llegó un momento en que dijimos, pero esto ya no es eterno, y más bien ya vamos sintiendo cómo es que los incentivos siguen creciendo, pero digamos, el sustento de esos incentivos no. Y entonces ahí, si tienes más costos que ingresos, ahí cierras. Entonces, ¿cómo revertimos eso? ¿No? Y eso es una situación también muy complicada que implicó modificar estructuras salariales, incluso implicó un recorte personal, que siempre es doloroso. Siempre es doloroso, pero no había forma. Y otra que es que me fue complicado, y casi tiró la toalla, es formalizar un negocio familiar. Es decir, en la selva hay ganaderías, ¿no? De repente acá no es un poco difícil, pero hay personas que tienen terrenos inmensos y tienen, por ejemplo, el ganado vacuno, y ni siquiera saben cuánto ganado vacuno tienen, ¿no? Un montón. Y entonces, pero lo manejan de forma empírica, o sea, no científica, sino empírica. Y entonces esta persona, era un familiar mío, me dice, ¿por qué no me ayudas? Y hay que ordenar esto. Y bueno, como una familiar mío también, me comprometí a darle formalidad a este negocio, que en realidad es muy rentable. Pero el problema era que, claro, quienes trabajaban ahí eran todos familia, y cuando tú quieres ordenar ahí, ya ese es un problema. Y aparte es que tú dices, bueno, el gerente general tiene estas funciones tiene tal, estas funciones tiene tal, pero choca con la rutina, porque por ejemplo el general era el señor, pero su esposa no quería quedarse fuera. Y entonces ella también quería seguir con la rutina. Por ejemplo, la señora tenía la costumbre de cada 15, 20 días ir y agarrar, no sé, 3, 4 vaquitas y venderlas, ¿no? Y ya está, y con eso pasar su mes, y así, cada que necesitaba plata iba a agarrar una vaquita, lo vendía, y claro, en el sentido general, para ellos no era un problema, pero formalmente sí, ¿no? Tienes que justificar ingresos, gastos, quién toma las decisiones. La leche, por ejemplo, la leche se pierde, toda esa leche se pierde, un montón de leche que no se le daba uso. Y se puede ver cómo es la diferencia en verlo de una forma empírica y en una forma ya un poco más profesional, ¿verdad? Claro, se mezclaban, por ejemplo, gastos. Entonces, por ejemplo, se contrataba a un ingeniero zootecnista, es decir, un veterinario, pero más de granja, no pastor. Y a él se le contrataba, y entonces él atendía también ahí, digamos, las vacas, había caballos, pero también, como sabe de animales, el pago implicaba que también vea, por ejemplo, la mascota del hijo, la mascota de la abuelita. Todo incluido. Claro, y entonces se decía, no, pues tienen que distinguir, ¿sabes? Y eso también era una complicación. Entonces la familia decía, no, pero de ahí nomás paguen, ¿no? No, Se lleva el control. Sí, no. Nos comentó que cuando estuvo en lo que era el cargo de, ¿se podría decir director? Ya, sí. ¿No? A la hora de usted dijo que de reducir el personal, ¿qué criterios tomó para dicha decisión? Ya, claro. Siempre, digamos, llegar a una situación de ese tipo implica definir una estrategia, ¿no? Es decir, yo ya con todo el personal que tengo es muy costoso, o quiebro, ¿no? Y lo hago más doloroso todavía, o resuelvo de alguna manera. Entonces, ahí la estrategia que se definió era
el incentivo, digamos, al retiro voluntario. Entonces se les comunicó a todos cuál era la situación en la que nos encontrábamos y que eso era insostenible, ¿no? Entonces algo así como, ya si todos nos quedamos acá, bueno, esto va a durar un tiempito más y luego todos, bueno, nos vamos a ir porque no tiene futuro. O ahora algunos voluntariamente pueden dar su renuncia, su retiro, y en compensación se les va a dar estos beneficios, ¿no? Y estos beneficios los podemos dar ahora. Pero si pasa un tiempito y tú te animas, pues ya los beneficios van a ser menores, porque ya pues cada vez estamos, ¿no? Sí, sí, y entonces se anima mucha gente, ¿no? Y otros, bueno, la cantidad que se animó no fue la suficiente, y entonces se tuvo que hacer campañas para incentivar a que otros más se sumen, ¿no? Y tampoco fue suficiente, y entonces luego se inició una campaña para buscar el recorte. Es decir, tú trabajas, por decir, de lunes a sábado, y yo por eso que trabajas de lunes a sábado te tengo que pagar un monto. Pero como eso no es sostenible, entonces te propongo que modifiquemos esa relación laboral. Ya no me trabajas de lunes a sábado, trabajas de lunes a jueves. Y claro, entonces lo que vas a ganar va a ser proporcional, ¿no? Y bueno, porque es la forma, ¿no? Es decir, y además verás que de lunes a sábado en realidad no se necesita, ¿no? Y bueno, y se tuvo que sacar adelante. Claro, y ahora que hablamos un poco de tomar decisiones, ¿cuál cree que usted que es el mayor desafío para un administrador? Tomar las decisiones dolorosas, pues, las que no gustan, ¿no? Sí, sí, esas son complicadas y a veces tomar la decisión puede no ser tan complicada, comunicar la decisión de más, porque a nadie le gusta comunicar cosas negativas. Sí, o por ejemplo, cuando vas a despedir a alguien, ¿no? Y normalmente se le carga a recursos humanos, pero a veces es mejor que tú mismo converses y entonces comunicarle el despido es un momento bien complicado, sobre todo si la otra persona lo asume y manifiesta bastante dolor, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora de mí? ¿De mi familia? Mi mamá está enferma, en fin, te pone en una situación como que te da ganas de arrepentirte. Sí, ese tipo de situaciones, digamos, que te confrontan con cuestiones humanas. Y lo otro es, bueno, afrontar el reto de que sobre todo por estas situaciones así complicadas, tú tengas que ser el malo, ¿no? Por eso es que a veces los gerentes no quieren ser los que comunican las cosas malas, quieren solo comunicar las cosas buenas y los recursos humanos que comunican las cosas malas. Lo dicen de mejor manera. Ya ahora que hablamos de lo que es el trabajo, usted actualmente es docente. Sí. Y antes de eso, ¿por qué dejó su anterior empleo? ¿Cómo fue? Ya, yo trabajo sigo en gestión educativa. Ahora soy docente, soy coordinador de la facultad. Antes, digamos, aquí en la universidad era básicamente docente. Ahora soy docente y coordinador, ¿no? En el otro espacio donde trabajaba y sí tenía un cargo directivo, los cargos directivos tienen una temporalidad, ¿no? Es la política de la organización, y entonces también pues, ya cumples un tiempo. ¿Y cuál cree que es el valor más importante que debe prevalecer dentro de una empresa? Yo creo que uno, podemos vincularlo a dos cosas. Uno, en el sentido más general, es el valor de la contribución social. Es decir, la empresa le genera valor a la sociedad. Y valor no tanto como en términos de genera ingresos, ¿no? O sea, a veces es bueno porque gana bastante, sino que lo que hace la empresa, el producto o el servicio, ayuda a la humanidad, ayuda a la sociedad.
o estoy produciendo cualquier cosa que es irrelevante, pero como se vende bastante, bueno, soy famoso, ¿no? Entonces, no sé, yo produzco veneno y como se vende bastante veneno, también soy exitoso, pero ¿le aporta a la sociedad? No. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es que el valor justamente de entender que quienes están en la organización son humanos, no son máquinas, ¿no? Son humanos y tienen también, digamos, necesidades, tienen potencialidades y, claro, tienen también limitaciones. Entonces, tampoco es que decir que es humano quiere decir que yo le voy a entender todo, le tengo que justificar todo. Tengo que entender también sus defectos, sus limitaciones y bueno, sobre eso tengo que trabajar, ¿no? Sí. Claro, y usted hace un momento mencionó acerca de si mi empresa da un valor a la sociedad, ¿no? Y es muy importante que muchas empresas tal vez deberían preguntarse si mi producto genera una contribución para la sociedad, de cómo ayuda a la sociedad a través de mi producto o de mi emprendimiento. Muy importante. Y usted, como dijo, tuvo un alto cargo y vio las diferentes áreas de su puesto, ¿no? ¿Cómo consideraría un ambiente laboral adecuado en una empresa? ¿Cómo sería un mejor ambiente laboral? Mira, un buen ambiente laboral es un ambiente de confianza, ¿no? Confianza significa, por un lado, la relación interpersonal fluida, ¿no? Que no haya esa mirada de que ahí viene el jefe, ahí viene el jefe. Todo comienza. Debe ser natural, ¿no? Viene el jefe, es decir, el jefe es uno más, ¿no? Ya, digamos, a nivel interpersonal debe haber esa fluidez, esa confianza, pero debe haber también un alto sentido de responsabilidad personal, ¿no? Entonces, uno debería autoexigirse en la medida en que cada uno sea consciente de que tiene que hacer su parte, ¿no? Y entonces eso refuerza justamente la confianza, ¿no? Porque si no, uno empieza a decir, no, pero él no lo va a hacer, él es flojo, él está justificando esto, entonces, no. Cuando tú sabes que él hace su máximo esfuerzo, así le salga mal, tú sabes que ha hecho su máximo esfuerzo, ha dado de todo. Y por tanto, si salió mal, bueno, como que no es su culpa, ¿no? Porque ella pues hizo todo lo que humanamente puede hacer, ¿no? Sí, y eso. Hace un momento también nos mencionó acerca de un caso que también es sumamente doloroso para muchas personas, que es el reducir el personal. Y también esto va de la mano con la ética. ¿Qué opina de la ética en la administración? Ya, este es un tema muy importante porque la ética tiene que ver con el sentido humano que uno pueda encontrarlo en el ejercicio o pueda plasmarlo en el ejercicio profesional. Y en la administración esto es la tentación a usar la ética más como como para sacarle provecho, ¿no? Más que como una práctica habitual, ¿no? Porque dentro de la administración y sobre todo en la administración de negocios, en el mundo privado, siempre prima el lucro, ¿no? Y entonces el afán de la necesidad de asegurar determinadas metas de lucro te ponen en una situación a veces muy tentadora de lo ético relativizar, ¿no? Pero es muy importante porque estamos construyendo una sociedad, somos parte de una comunidad y una comunidad no se mide solamente por resultados, digamos, económicos, sino sobre todo por su capacidad y por su dignidad humana, ¿no? Y ahora que hablamos acerca de cómo una persona debe trabajar de acuerdo al ambiente laboral y cómo tiene que ser de su responsabilidad, ¿usted considera que es importante la supervisión? Sí, la supervisión es importante y bueno, la intensidad de la supervisión ya depende de la dinámica de la actividad y del nivel de capacidad de las personas y sobre todo de responsabilidad de las personas, ¿no? Entonces, quizás en una industria de producción de objetos, entonces hay que supervisar continuamente que esos objetos, esos insumos estén a tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que yo superviso a la persona por molestarle, sino tenemos que garantizar
esos insumos estén a tiempo, porque de eso depende, ¿no?, que otros produzcan otras cosas. Pero también está la supervisión a las actividades de las personas. Y entonces, si las personas no demuestran que son capaces de trabajar por sí mismas, entonces, bueno, te obligan a una supervisión más continua, ¿no?, más estricta, más frecuente, ¿no? Y entonces es inevitable, hay una cultura de supervisión así, como se dice, pues, cercana, ¿no?, insistente. Y en otras más bien la supervisión es más suelta, ¿no?, y se supervisa de repente a partir de sistemas de información donde uno va viendo si es que efectivamente se logra o no se logra las metas, ¿no?, pero ya no es tan asfixiante, si se quiere, ¿no? ¿Usted ha supervisado algún trabajo que ha tenido? Sí, he tenido que hacer supervisión y he tenido que hacer esas distinciones entre gente que sé que va a cumplir y gente que de repente hay que ir a verlo incluso, ¿no? Sobre todo cuando es una actividad operativa, entonces uno tiene que ir a ver, ¿no? Uno tiene que ir a ver si efectivamente el tiempo que tienen están operando, ¿no? En cambio, cuando es una actividad más creativa, por ejemplo, es un poco más complicado supervisarle así en el día, tienes que supervisarlo por resultados, ¿no? Sí, eso. Y en sus anteriores empleos, ¿qué tan importante consideró la motivación para los trabajadores? Yo creo que en los lugares donde he trabajado, donde me he vinculado laboralmente, digamos, de más formales o a tiempo completo, siempre ha habido una cultura de motivación. Entonces, y eso ha sido el motor, ¿no?, y se buscaba que la gente se identifique, como se dice, se ponga la camiseta, ¿no?, y eso generaba también confianza, ¿no? Externamente, he hecho trabajos también para las empresas donde sí la motivación a veces era más puntual, ¿no? Entonces, no es una motivación general, sino es una motivación por algún proyecto concreto. Y a veces era, ¿no?, si nos va bien, vas a ganar esto, ¿no? Sí. Claro, eso es uno de los métodos que usted usó como motivación, ¿verdad? ¿O otro más? No. Sí, yo también lo he utilizado, pero he visto que en algunas, digamos, organizaciones es el método común, ¿no?, la motivación así puntual, ¿no? Pero donde yo he trabajado mayormente ha sido una motivación más general, entonces más amplia, digamos, ¿no?, que apuntaba más bien a que el personal se identifique con lo que hace la organización en general, no con un proyecto específico. Sí. Ya ahora volviendo al tiempo de que está en la universidad, ¿qué libro considera que le ayudó y le abrió a nuevos conocimientos acerca de la alimentación? Cuando yo estudiaba, Sí. ya, a ver, uno de los libros que además me llamaron la atención, hay un libro, Principios Generales de Finanzas. Principios Generales de Finanzas, un clásico, es un libro más o menos así, un paquetón. Y ese libro, bueno, es carísimo, yo lo compré en el mercado alterno. Y ese libro me ayudó bastante porque trata de finanzas, que es un tema que a mí me llamaba la atención. Lo que pasa es que uno, por ejemplo, puede tener nociones más o menos de cómo se planifica, cómo manejan la motivación de los recursos humanos, pero finanzas para mí es un mundo muy extraño. Entonces, me ayudó ese libro, por ejemplo, ¿no? Hay otro del profesor Tom, finanzas, no sé, se llama finanzas corporativas o finanzas básicas, que también me llamó la atención bastante ese libro. Entonces, eso libro pueden ir buscando los libros que nos vamos a recomendar. ¿Y alguna frase que le haya impactado más de libro que haya leído? A ver, una frase. Lo que pasa es que esos son libros más técnicos, ¿no? O un tema, o un tema. Una frase
inspirarse de algún libro de literatura puede ser, sí, o de historia. Ahora no se me ocurre uno, pero por ejemplo hay unas frases que son célebres, y por ejemplo dice, ¿no? Tiene que ver con la filosofía de Grecia, ¿no? Decía que un hombre nunca se puede bañar en las mismas aguas de un río, ¿no? Entonces uno se mete al río y claro, el agua está pasando. El río existe, pero esa agua ya pasó, ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Y entonces es un poco como un llamado a la oportunidad, ¿no? Es decir, las oportunidades también pasan y bueno, aprovechalas. Usted nos dijo que usted le gustó los libros de finanzas, que lo ayudó a usted. Pero ahora, a los que nos están viendo, ¿qué libro usted considera más importante para la carrera de administración? Ya, libros para los administradores. Bueno, ahí hay que ver un poco, de repente, si es que tienes alguna inclinación ya, ¿no? Entonces, de repente alguien dice, a mí me gustaría, claro, estudio administración, pero más me llama la atención finanzas, o más me llama marketing, o más planeamiento, ¿no? O de repente producción. Entonces, dependiendo de por ahí, uno puede, digamos, encontrar algunos libros que les pueden ayudar más, porque los libros generales de administración te dicen un poquito de todo, y eso también es bueno, porque te ayuda a entender y te ayuda a ubicarte mejor de repente cuando quieras ya elegir alguna línea, ¿no? Yo me interesa el trabajo de planeamiento y me ha interesado sobre todo la parte estratégica. Y entonces en la parte estratégica hay, digamos, elementos que se ha desarrollado Michael Porter, y que ya es un clásico dentro de la cuestión estratégica, y tiene varios libros, es un autor muy recomendado dentro de estrategia. Tomen nota, chicos. Y tiene como base un libro muy antiguo, una obra muy antigua, de la China antigua, de la China de los dragones y el Kung Fu, es de Sun Tzu, el arte de la guerra, que es estrategia. Lo utilizan en diferentes campos. Usted hace un momento también mencionó acerca de que uno de sus mayores desafíos fue el formalizar un emprendimiento. ¿Y realmente es difícil hacerlo? ¿Cómo? ¿Realmente? ¿Es difícil formalizar un emprendimiento? Sí, bueno, donde yo estoy trabajando, sí, porque no era un emprendimiento pequeño, digamos, como una bodega, donde formalizarlo significaría sacar los permisos de la municipalidad, pedir tu permiso en la SUNAT, sacar tu boleta, ¿no? Que es lo más sencillo, porque esta es una ganadería, una empresa grande, ¿no? Donde, por ejemplo, era complicado saber cuántas vacas había ahí, ¿no? Sí, y cómo costear al personal, porque el personal, digamos, que la mayoría eran familiares, iban a trabajar a veces una semana, iban a trabajar 15 días, los 15 días no iban, ¿no? Y la señora que cuando quería se agarraba una vaca y lo vendía, y el hijo a veces quería tomar decisiones, y el papá era su único hijo y también decía, sí, ya, déjale. Y entonces me decía, oye, ¿quién va a ser el gerente general acá? Porque sus dimensiones eran grandes, ¿no? Entonces fue bien complicado. Y aparte de ayudar a su familia en este emprendimiento, ¿usted cuenta con algún tipo de emprendimiento? No, bueno, tengo algunas inversiones, pero no como un emprendimiento, digamos, que tengo que atenderlo permanentemente, ¿no? O sea, no es un negocio que uno tiene que ver de día a día, la semana a semana. Tengo unas inversiones que alguien trabaja un poco lento y sí, es una naturaleza. Hemos visto que durante el año 2020 han nacido muchos emprendimientos desde casa, incluso, ¿no? ¿Y usted qué le recomendaría a los jóvenes, aunque nos están viendo, si que ellos gustan iniciar un emprendimiento? ¿Qué le recomendaría? Claro, primero que no se asusten si ven la estadística de los emprendimientos que inician y los que sobreviven, ¿no?
esa estadística da miedo. Pero da miedo sobre todo, y si uno analiza esa estadística, es porque la mayoría o sea, emprender en algo es fácil porque no está prohibido y no te exigen mayores cosas, ¿no? Es decir, que yo puedo, no sé, yo sé hacer unas papas rellenas, pongo mi venta de papas rellenas y ya está, ¿no? Ya es un emprendimiento, ¿no? O me voy a Gamarra, compro polos y lo vendo a mis familiares o lo vendo en mi barrio y es un emprendimiento. Y no tiene mayores exigencias, ¿no? Claro. Y entonces mucha gente empieza emprendimientos, pero confiados en su intuición o en su buena suerte, ¿no? O en que tiene una clientela que siempre va a responder bien, pero eso no está sustentado, digamos, con análisis, un trabajo previo, y por eso es que tenemos ese resultado, un montón de gente que empieza a hacer algo y luego cae en el camino, ¿no? Entonces, si ustedes ya quieren hacer su emprendimiento, ya por lo menos van teniendo, no han terminado la carrera, pero ya tienen algunas ideas para pensar en su emprendimiento, que ya su emprendimiento no sea igual que el emprendimiento del entusiasta de barrio que lo hace así nomás, ¿no? Y que a algunos le va bien, pero hemos visto que a muchísimos no. Sí, es verdad. ¿Usted se dedica a otra cosa aparte de la docencia? Bueno, actualmente estoy como coordinador de la facultad, sobre la docencia, y bueno, tengo algunas inversiones personales, familiares, pero bueno, ahorita tampoco estoy haciendo trabajo para las otras empresas, ¿no? Hasta años anteriores sí hacía unos trabajos específicos, pero ahorita no. Ahorita usted nos acaba de comentar que usted es coordinador de la Facultad de Ciencias Contables. ¿Fue difícil asumir este cargo? ¿Cuáles fueron sus mayores retos o desafíos? Ya. Difícil no tanto, pero sí un poco, digamos, se sentía la preocupación. Dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué corresponde hacer? ¿No? ¿Qué se hace sin y dos, es cómo darle, y eso es un trabajo constante y que se discute con profesores, con otros responsables dentro de la facultad, de la universidad, cómo le vamos dando valor, ¿no? Es decir, no ver a la facultad como algo rutinario, ¿no? Hay clases, ¿no? Su horario de clase y listo, ya está. Clases, vacaciones, no. Sino cómo a esa dinámica se va generando valor. Generando valor en el sentido de una propuesta educativa que sea enriquecedora para ustedes y que sea también pues exitosa en la universidad, ¿no? Entonces, esa es una preocupación constante. Y ahora en una empresa, en la jerarquía de la empresa, ¿usted considera que el área de producción y comercial van de la mano o es una más que la otra? Porque hay grandes límites. Deberían ir de la mano, deberían, pero hay complicaciones, sobre todo, claro, como mencionas en producción, digamos cuando se trata de un producto tangible. Por ejemplo, lo común que quiere el área de producción, la gerencia de producción, es que los productos sean lo más estándares posibles y que no haya mucha diversidad, ¿no? Porque eso les facilita el trabajo, ¿no? Entonces, en términos de insumos, en términos de procesos, empaques, en fin. Y el área comercial, el marketing, quiere más bien que el producto se adapte a, digamos, lo más posible a cada tipo de cliente. Entonces, hay clientes que piden, por ejemplo, un agua que sea de 3 litros, otros quieren de 5, otros que quisieran que sea tipo vaso, no sé, medio litro, un cuarto de litro, y entonces para satisfacer a todos hay que hacer agua en 7 litros, en 5 litros, y los de producción dicen, no, pues no pidas tanto, igual poner botellitas y productos por todos lados,
porque por cada tipo de producto hay merma, y la merma es pérdida, ¿no? Bueno, hay proceso de recuperación, pero en general es pérdida. Entonces quiere evitar esas pérdidas y marketing quiere no, que se adapte a cada producto, a cada cliente, y entonces hay esos motivos de conflicto, o a veces cuando se evalúan resultados, entonces dice, no se está vendiendo lo suficiente. Entonces marketing dice, no, es que el problema es el producto, la producción está fallando, y producción dice, no, punto, bueno, marketing es el que no sabe vender, y entonces estás ahí. Esa es la pelota. Sí. ¿Usted considera que marketing pertenece a comercial o comercial a marketing? Esa es una, digamos, una discusión, bueno, no sé si discusión, pero sí un conflicto que parte de conceptualizar, ¿no? Por ejemplo, para algunos existe la gerencia comercial y dentro de la gerencia comercial está marketing, ¿no? Y que marketing es estratégico y aparte existe ventas, ¿no? Para otros existe marketing y dentro de marketing está ventas y está el área de investigación, diseño y desarrollo de productos, que sería el marketing estratégico, ¿no? Y bueno, está también publicidad y en fin. Entonces, ahí un poco ya depende de cómo se conceptualiza el término marketing o cómo se conceptualiza comercialización, porque para algunos comercialización hace referencia más bien al acto más inmediato de venta, ¿no? Mientras que para otros comercialización más bien incluye a marketing ahí, ¿no? Claro, dicen comercial es venta, sí, pues, pero es una venta estratégica, entonces bueno, el marketing está ahí. Sí, y hace 15 días justamente estuve en este dilema con otro profesional, que es un profesional también de marketing, y teníamos hablábamos como distinto, ¿no? Porque él manejaba un concepto y yo manejaba otro concepto y estábamos ahí como que no nos entendíamos. Marketing que no ve video. ¿Cuán importante considera la administración en la vida de las personas e incluso en la sociedad? Claro, la administración, digamos, lo que más se conoce y más se ha desarrollado es el mundo empresarial, pero la administración se desarrolla también, implica también, por ejemplo, la función pública, implica todo tipo de organización. Entonces la sociedad se administra. La sociedad se administra desde el Estado, desde los públicos, la sociedad se administra desde el mercado, las empresas privadas, y la sociedad se administra también, ya un poco extendiendo el término, por ejemplo, por las mismas familias, o las organizaciones que hay en los barrios, ¿no? El comité para la seguridad del barrio, el comité la junta vecinal, el club deportivo, y en fin. Entonces hay diferentes, digamos, niveles de organización que implican administración. También se ha extendido el término para hablar de administración personal, ¿no? Que digamos no implicaría el término o la connotación original de administración, que implica siempre trabajar con otros. Pero ahora se habla de que yo me administro a mí mismo. Entonces, a veces, claro, me han escuchado decir, yo soy mi propia empresa, ¿no? Yo soy mi propia marca. Entonces yo me tengo que administrar, yo me tengo que gestionar, ¿no? Y entonces yo me fijo metas, yo me fijo objetivos, yo me fijo estrategias. Y eso se dice bastante ahora también, ¿no? Tú eres tu propia empresa. Ahorita me voy a la quiebra. Ahora que hemos hablado de su trayectoria y de su vida universitaria, y ahora ya tiene una trayectoria ya hecha y derecha, ¿qué le diría a su yo de joven? A mi yo de joven, a ver, mirándome cuánto, 20 años. De repente que aproveche más las diferentes oportunidades, por ejemplo, de capacitación, ¿no? Que hay, que siempre son abundantes. Hay las que son pagadas, costosas, las que son gratuitas, las que son cortitas, las que son extensas, siempre hay, y creo que ahora más todavía. Entonces,
podría que se aproveche eso, ¿no? Y que esa capacitación lo vaya marcando también en su actividad propia, ¿no? Es decir, no es que me voy a capacitar y que algún día me servirá, sino que busque ya la utilidad en lo que está haciendo, en lo que está. Y ahora, ¿qué le diría a los jóvenes que se encuentran estudiando administración? Primero les felicitaría porque estudian administración y porque eso implica un compromiso con los demás. Porque yo voy a administrar algo de los demás o algo que tenemos en común con los demás, ¿no? Entonces tiene que gestionarse para que termine de forma exitosa. Y pues les felicito por atreverse a eso. Gracias. Y diría que tienen que capacitarse, ¿no? Y tienen que vivir la administración, tienen que experimentar la administración. Y eso implica, claro, de repente la forma más típica es trabajando en algo, ¿no? Algo cercano a la administración. O, en todo caso, aprovechando oportunidades que haya, ¿no? Entonces, de repente en la familia hay alguien que gestiona algo, podemos empezar, como dice, a curiosear por ahí, ¿no? Es como un arquitecto. Un arquitecto cuando va a algún lugar empieza a mirar las columnas, sí. Entonces tú le estás hablando y él está mirando por dónde entra la luz, la altura, ¿no? Ese es su perfil, le lleva a eso, ¿no? Entonces nosotros igual, cuando vamos de repente a un restaurante, empezar a ver, ¿no? Por dónde entran los clientes, cómo están distribuidas las mesas, cómo el ambiente, cómo te atienden, ¿no? La ambientación, la decoración, la forma de pago, en fin, ¿no? O sea, tienen que tener todos esos elementos, ¿no? El color del banner que está afuera, ¿no? El lema que utiliza, ¿no? Digamos, la promoción que está bien anunciada, está mal anunciada, en fin, ¿no? Entonces, igual, o sea, todos vamos a algún restaurante, a alguna tienda, y bueno, y si utilizamos servicios también, ¿no? Diferentes servicios, en bus, en fin, siempre tengamos esa, así como este arquitecto que lo primero que se fija son en las estructuras, es el instinto, ¿no? Y eso hay que ponerlo como hábito porque nos va a ayudar a entender justamente y nos va a comprometer con la carrera. ¿Y qué tan importante considera las prácticas preprofesionales? Ya, las prácticas preprofesionales son muy buenas, son muy necesarias porque justamente complementan y de repente más que complementan, dan sentido, o tú en realidad encuentras sentido a lo que te dijeron en clase. Porque cuando uno, como docente, presenta un tema, siempre hace el tema en general, ¿no? Es algo así como un promedio, pero cuando estás en la organización, que puede ser una municipalidad, en un hospital o en una empresa, ya el hecho concreto puede ser muy particular y entonces tu teoría que aprendiste puede no ser suficiente. Y entonces ahí ya tienes que ver cómo lo aplicas. Es como por ejemplo a las enfermeras les enseñan a poner vacunas, ¿no? Inyectables. Y les dicen que tiene que ser así. Pero cuando van a inyectar, la persona llora, la persona tiene miedo. Sí. Y entonces dice, sí, claro. ya todo lo que a mí no me enseñaron cómo inyectar. Claro. ¿No? Igual en la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Motivación, que hay que motivar. Tú vas y haces tu charla de motivación y ves que la gente empática. Pero si así decís, y entonces dices, sí, ya todo lo que a mí no me enseñaron cómo inyectar. Claro. ¿No? Igual en la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Motivación, que hay que motivar. Tú vas y haces tu charla de motivación y ves que la gente empática. Pero si así decía, y revisas tu libro y sí, el libro dice así, no cuadran. O los contadores que les dicen que siempre el dinero está ahí, no se pierde ni un céntimo. Vas a la empresa y resulta Justamente hay contadores que van a ver este video. a veces hay dinero de más o dinero de menos, y ahora qué hago. Como sabemos también,
cierto tipo de experiencia en los jóvenes, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué le dirías a esas empresas que muchas veces no apuestan por los jóvenes que recién salen al campo laboral? Claro, hay de repente cierto temor a arriesgar, ¿no? Claro, viene un joven, no sabe nada, más bien va a aprender y en ese proceso de aprendizaje va a meter la pata varias veces y ¿quién va a asumir el costo? Yo. Entonces, mejor no me la juego. Pero esa es una mirada también un poco comprometida, digamos, con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes tienen que aprender en algún sitio. Y entonces es entendible cuando la empresa dice, ya, yo necesito, por ejemplo, practicantes para un área especializada, y entonces, claro, ahí no me puede venir alguien que esté en lo muy básico, ¿no? Tiene que tener algún nivel ya, de repente en la carrera haya avanzado, o incluso haya hecho cursos adicionales a su formación básica, ¿no? Y entonces sí, pues ya es un practicante más o menos, digamos, especializado, ¿no? Porque el tema que se maneja ahí es especializado, es delicado. Pero, por ejemplo, no hay mucho sentido en limitar, por ejemplo, contratar asistentes, ¿no? Porque los asistentes no asumen la responsabilidad principal y por lo general